Estamos desarrollando esta serie, Haz una diferencia en el lugar donde está. Hemos visto distintos lugares y hoy día queremos justamente hablar acerca de las diferencias en medio o con otras generaciones. Y yo no sé cuántos han ido en un viaje de auto, quizás al sur, al norte, en algún lugar, y se han encontrado en esta situación en que en el auto van distintas personas, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, ¿no es cierto?, cuando era un poco más joven, adolescente, es decir, un par de años más atrás nomás, y viajamos al sur, típico en una camioneta. Mi papá siempre ha tenido camionetas grandes, y viajamos, ¿no es cierto?, ahí todo el familión atrás, y poníamos música, y venía este momento, ¿no es cierto?, en donde se usaban unas cosas para los más jóvenes que no sé si las han visto en los museos por ahí, que se llamaban cassette, ¿sí? La otra vez le dije a mi hija, sí, eso lo escuchábamos en un cassette, y me dijo, ¿qué es un cassette? Y ahí, sí, se me cayó el carnet. Cassette, ¿no es cierto?, donde uno grababa. ¿Se acuerda de que uno escuchaba en la radio? Estaba ahí Oreja, Radio Carolina o la Rock and Pop, y la canción que uno quería escuchar, y estaba ahí pendiente con el rec o con el pause, ¿no es cierto?, para soltarlo y agarrar la canción, y el gran logro era agarrar la canción completa de principio, y típico decían entre medio Carolina, discoteca o algo, y uno quedaba con la canción entre medio, porque no era tan fácil de conseguir la música como ahora. Oye, que suena como que muchos años atrás, pero en realidad esto no sé, debe ser ¿cuánto? Unos 5 o 10 años atrás, ¿no es cierto? Bueno, ¿a qué es lo que iba con esto? Cuando uno iba en el auto y venía a esta hora de decidir qué canción vamos a escuchar, y uno ponía la canción que a uno le gustaba, y mi papá, me acuerdo, me decía, esos son puros tarros, ¿no es cierto? Pura batería y qué sé yo. En ese tiempo estaba sonando Petra, me acuerdo, y Queen y otras cosas. La música que él escuchaba me parecía muy aburrida. Y ahora yo me veo en el otro lado, ¿no es cierto?, de la página. O sea, ahora mis hijos quieren escuchar cierto tipo de música, y Soy Luna y todo esto, ¿no es cierto?, y tienen otro estilo musical, y empiezan estas conversaciones generacionales. Oye, a mí me gusta tu música, no me gusta tu música, y tenemos a las distintas personas de distintas generaciones, y ponerse de acuerdo de eso es un temazo, es un temazo. Yo siempre le digo a mis amigos sonidistas, del sonido de la iglesia vamos a seguir conversando hasta en las bodas del Cordero. Porque nunca vamos a estar de acuerdo si está muy alto, si está muy bajo, si está ecualizado o no está ecualizado, porque también es súper difícil cuando tenemos distintas generaciones representadas. Y la verdad es que es un desafío trazar estas relaciones entre las distintas generaciones de una manera saludable. El desafío también es cómo hacer iglesia, pero también cómo hacer iglesia dentro del edificio y fuera del edificio. Y la verdad que en Chile tenemos hartos desafíos, bastantes desafíos en lo que se refiere a las generaciones. Y me gustaría lanzar algunos datos aquí que he podido estar investigando en relación a qué se ve de las distintas generaciones, de las distintas edades en Chile. Y vamos a comenzar con la tercera edad. La tercera edad, si ustedes ven las encuestas, los datos que tenemos también de proyección, esperamos tener luego, ¿no es cierto?, actualizado con la información del nuevo censo, pero para el año 2015 habían, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de las personas mayores de 60, 65 años, 2.218.394 personas en este bloque de edad. En el año 2020 se estima que van a ser el 20% de la población en Chile. 20%, lo que es altísimo. Y esto va subiendo, nuestra población en Chile cada vez va a ir envejeciendo, ¿no es cierto?, a un ritmo bastante rápido, que es un poquito la vía que están tomando los países en desarrollo. Eso trae bastantes desafíos. Mire un dato, el 14,9% de estas personas viven solos o solas en sus casas, es decir, 330.000 personas. Y el relacionamiento que ellos tienen con sus familias extendidas es variable. Me llamó la atención en los estudios que puedo encontrar, que en realidad hay bastante contacto con las familias. Más de la mitad dice que ve, por ejemplo, a los nietos una vez por semana, o se los van a dejar, ¿no es cierto?
pero hay un relacionamiento con la familia extendida, pero hay un porcentaje también no menor de personas que están solas en medio de esta realidad. Interesante un dato, donde más participan en el listado de actividades de la tercera edad, un 25% es en un grupo religioso o de iglesia. Mire qué interesante, el grupo que sigue es un club de ancianos o grupos sociales, ¿no es cierto?, que está alrededor del 18%, pero el top, ¿no es cierto?, de participación son los grupos religiosos de iglesia, una oportunidad que tenemos también. Vámonos a los jóvenes, mira este dato. Sé que hay hartos venezolanos entre nosotros. Mira, dice, junto con los venezolanos, los chilenos son los jóvenes más sedentarios de Latinoamérica. No sé si es algo para estar orgulloso o no, pero los más sedentarios de Latinoamérica. Interesante. Más del 40% pasa más de 3 horas frente al televisor. Esto no está tomando en cuenta las pantallas, ¿ya? Porque cuando hablamos de televisor es solamente un dispositivo. Yo prefiero hablar acerca de pantallas, porque pantalla celular, iPad, tablet, etcétera, etcétera. Sumémosle eso, 40% pasan más de 3 horas frente al televisor. Y aquí vamos a unos datos más tristes, la verdad. Chile ha sido uno de los países que más ha crecido en tasa de suicidio adolescente y juvenil dentro de los países del OSDE, y entre ellos los únicos que supera son Corea del Sur. Chile es uno de los que más ha crecido. Y las tasas de suicidio hacen un planteamiento que para el año 2020 va a haber un joven por día que va a decidir quitarse la vida. Altísimo, preocupante, algo que tanto el gobierno como las iglesias y todos los organismos debemos poner atención, debemos hacer prevención y debemos estar atentos a esto. Trend Digital es una página de las pocas, tal vez la única, que hace investigación respecto al consumo de redes sociales, tecnología dentro de los escolares y otras poblaciones. Y estos son los resultados de, creo que es la primera encuesta que ellos realizaron. Es interesante, sé que de ahí ustedes tal vez no logran muchos datos, pueden entrar a trenddigital.cl, tienen hartas investigaciones muy interesantes, pero una de ellas me llamó la atención. Si ustedes ven esta pirámide de datos, van a observar que cuando tienen que comunicarse o algo, organizar alguna cosa con sus amigos, pares, jóvenes, el 0,1% lo hace en persona. El 4% por teléfono, 21% en Twitter, 25% en Facebook y 50% por mensaje de texto, WhatsApp, Line, etc. Interesante, o sea, el relacionamiento social está mediatizado. No digo que esto sea necesariamente bueno o malo, pero sí tiene ciertas consecuencias en cómo los jóvenes se desarrollan y cómo el acercamiento que nosotros debemos hacer con ellos. ¿Qué pasa con los más pequeños, con los niños? Mira, interesante este dato, porque si bien vemos, ¿no es cierto?, una tendencia de envejecimiento en la población chilena, hay todavía un gran porcentaje de niños. Y dice la estadística que 1 de cada 4 niños en nuestro país, en Chile, en el Chile actual, vive bajo la línea de la pobreza. 1 de cada 4. Más del 15% de los niños y niñas menores de 9 años están con sobrepeso. Sistemas de alimentación, ¿no es cierto? Todo lo que eso implica en términos también de salud y de proyección de la población. Y mira, y aquí hay un dato que la verdad que me hizo ponerme triste y me hizo pensar mucho también en la relación que yo tengo con mis hijos. Chile es el país del mundo, donde los niños y niñas juegan menos al aire libre. Esta la fuente de datos es UNICEF. Es decir, están puertas adentro, pasan en los departamentos, pero no van a un parque, ¿no es cierto? Pasan muy poco tiempo en la naturaleza. Un temazo. Yo me sorprendí, la verdad, con estas estadísticas y me puse a investigar y efectivamente una publicación oficial del UNICEF, que los niños chilenos son los que menos pasan tiempo en el aire libre. 1 a 3 años de edad pasan un 70% frente a la televisión o a pantallas. De 1 a 3 años de edad, imagínense, niños chicos, donde su interacción es con la pantalla el 70% del tiempo que están despiertos. Y de 7 a 9 años no mejora la cosa, sino que aumenta cerca de un 80%, 79%, ¿no es cierto?, de consumo de pantallas. Y aquí otro dato dramático respecto a esta generación. 3 de cada 4 niños son maltratados, física o psicológicamente.
Y tristemente, estas estadísticas no son solo fuera de la iglesia, sino que también lo vemos presente dentro de las iglesias cristianas. Entonces la pregunta, y cuando vemos esto y pensamos, wow, qué campo de misión tenemos, qué desafío tenemos con todas las generaciones. Fuertes realidades, pero es la realidad en la cual estamos insertos. Es fácil, ¿no es cierto?, a veces como crear una cortina imaginaria entre lo que pasa en la iglesia y fuera, pero este es el desafío. Aquí es donde estamos llamados a hacer una diferencia, ¿Y cómo logramos entonces en crear esta conexión entre las distintas generaciones? Quise poner estos televisores, quizás tú te sientes identificado con alguno de estos televisores, pero a veces vivimos y en nuestra sociedad vivimos de manera separada muchas veces las generaciones, ¿no es cierto? Los de la tercera edad con la tercera edad, los jóvenes con los jóvenes, los niños con los niños, los adolescentes con los adolescentes, los bebés por su parte. Y tristemente a veces también las iglesias replicamos ese modelo, vivimos y funcionamos de manera departamentalizada, sin ninguna conexión de los unos con los otros. Cada uno está consciente de sus necesidades y se preocupa por sus necesidades. Y lamentablemente pasa a ser un reflejo de esta lógica neoliberal, muchas veces capitalista que tenemos, o de nuestra sociedad en la cual cada uno se preocupa por su propio espacio cuadrado. Si es que tengo para consumir, estoy bien, no me importa lo que pase con el otro. Mi espacio, mi seguridad, y eso es lo que me preocupa. Pero el desafío es cómo logramos crear iglesias, ciudades, barrios que sean mucho más integrados de manera generacional. ¿Y sabes qué? Y aquí está el punto fundamental de lo que hoy quiero compartir. Pequeños actos harán una gran diferencia con otras generaciones. Pequeños actos pueden hacer una gran diferencia con otras generaciones. No estamos hablando de grandes políticas sociales, de grandes cambios en la sociedad, sino que lo que te quiero llevar a pensar hoy son esos pequeños cambios que tú puedes hacer en el relacionamiento con otras generaciones que pueden crear una gran diferencia. Quiero mostrarles un pequeño testimonio respecto a un relacionamiento intergeneracional que se dio en nuestra iglesia. Así que luce por favor y va al video. Haz una diferencia donde estás. Nuevo ciclo de temas. Hola, soy Tami, asisto a la Iglesia Encuentro con Cristo de hace 18 años y quería contarles una historia muy linda para mí sobre una amistad que tuve con una persona 30 años, 25 años mayor que yo, algo que pensé que no podía ocurrir, pero ocurrió. Ya yo la conocí un domingo común y corriente, poquito tiempo antes de conocer al que hoy es mi marido. Y ella, no sé cómo lo hacía, se llama Mari Turra, es una mujer que muchos de ustedes alcanzaron a conocer. Los que no la alcanzaron a conocer se perdieron una gran mujer, pero un poquito les quiero contar de ella, porque la verdad de las cosas es que cuando uno decide en una amistad, la elige. Y ella me atajaba, no sé cómo, a la entrada del culto. Yo a veces me trataba de arrancar, literalmente, pero ella de alguna forma me atrapaba. Y es súper loco porque no puedo decir que era una mamá, porque yo tengo una mamá presente, sino que fue una amiga mamá, cosa mixta, donde ella me enseñó mucho sobre la vida, sobre el amor, sobre la amistad, sin llevar un cuaderno, un lápiz o intencionarme una lectura bíblica, pero me enseñó grandes lecciones. Realmente ella decidió vincularse, ella me obligó a vincularme y a conocer esta profundidad de aprender de las experiencias de otra persona. Fue una guía importante para mí, fue una amiga importante para mí, alguien que yo siempre voy a querer y admirar mucho. Así que agarro un poco de eso y ahora que veo de repente estas niñitas que están como recién casándose, cosas así, no es que use la misma estrategia de la Mari, pero cuando puedo trato de atajarlas antes de que entren al culto y al menos preguntarle cómo están, pero no ese cómo están de hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú bien? Sino que eso que hacía la Mari, que era ¿cómo estás? Que va más allá de simplemente cómo estás. Pequeños actos, pequeñas acciones que pueden marcar grandes diferencias. Un saludo, un consejo, una oración. Por ello, ¿no es cierto? La pregunta introductoria era, bueno,
quién fue una relación, ¿no es cierto?, con personas de otra generación que marcó. Y tal vez cada uno de nosotros puede pensar en una persona mayor que influyó de manera positiva en tu vida. Y también tal vez puedes pensar en personas que no influyeron de manera tan positiva. El poder del relacionamiento que tienen nuestras vidas es potente. Y la verdad es que podemos marcar la diferencia de pequeñas maneras. Y la Biblia nos enseña de que Dios quiere que en cada generación la esperanza en Él sea renovada. En cada generación. Y te quiero invitar que veamos esto en el Salmo 78. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Puedes leer en tu versión favorita. Salmo 78. Y dice lo siguiente. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Historia que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Para que la siguiente generación las conociera. Incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez las enseñarán ¿a quiénes? A sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. Y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces, no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. ¿Qué nos está diciendo este salmo? Nos está diciendo que hay una labor de traspaso de una generación a la otra generación respecto a la esperanza que podemos tener en Dios, a la esperanza que Él nos trae para nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Hay un ejemplo dramático de qué es lo que pasó cuando una generación no hizo justamente este vínculo con la generación más joven. Y está en el libro de Jueces. Hicimos una serie completa, ¿no es cierto?, que se llamaba Caos, respecto al libro de Jueces. Y aparecía este pasaje. Dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quienes los habían sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Vemos la consecuencia clara de qué es lo que sucede cuando no hay un modelo de cómo amar al Señor que se pueda replicar en la otra generación. Y tenemos una responsabilidad como discípulos de Jesús, de vivir nuestras vidas de tal manera que puedan motivar, de que puedan contagiar a las otras generaciones acerca de la esperanza que tenemos en Dios. Tenemos ese desafío de vivir apasionadamente para también poder formar otros discípulos más pequeños, más jóvenes, apasionados. Tenemos el desafío de crear esta conexión intergeneracional. Y para graficarlo te quiero poner el ejemplo de un tren. A mí me encantan los trenes, me encanta, ¿no es cierto?, cómo funcionan. Lamentablemente no se ven tantos en Chile, pero una gracia que tienen los trenes, ¿no es cierto?, es que obviamente tienen una locomotora que va adelante, ¿no es cierto?, que lleva toda la energía de funcionamiento, y van los vagones, ¿no es cierto?, y estos vagones van enganchados unos con otros. Trenes de carga, trenes de pasajeros. El tema es que la verdad que un vagón aislado no va a moverse hacia ningún lugar. El tema es que muchas veces en nuestras generaciones es como que viviéramos cada generación como un vagón aislado. Los jóvenes por su lado, los niños por su lado, la tercera edad por su lado, los adultos por su lado. Y no logramos crear esta interconexión.
conexión. La verdad es que el desafío es que podamos crear esta conexión como trenes. La locomotora, que sería Cristo, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios, otro ejemplo dice que Él es la cabeza. La locomotora, ¿no es cierto?, que nos lleva a Cristo, pero hay una generación que se engancha a este seguimiento a Cristo y va enganchando los otros vagones que vienen más detrás para que sigan también por esta línea que sería el Evangelio. Vamos avanzando, ¿no es cierto?, enganchando. Y así vemos un tren integrado entre generaciones donde cada uno, según su realidad, es parte de este tren. El tema es que si vivimos como vagones separados, vamos a perder el movimiento. Y muchas veces nos sorprendemos cuando vemos a las generaciones más jóvenes sin tener ningún tipo de acercamiento al Evangelio. Y creo que hay una responsabilidad de nosotros, de cómo logramos traducir el mensaje poderoso del Evangelio a las nuevas generaciones que se están viniendo. Y no solamente pensar en hacer esto para nuestros hijos. No se trata solamente de edificar una iglesia para nuestros hijos, sino pensar en una iglesia inclusive para nuestros nietos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no es para nosotros, es para los demás. Ese es el mensaje que tenemos justamente en el Evangelio. Y por eso somos desafiados a decir, quizás van a haber cosas que nos van a empezar a incomodar cuando estemos en este traspaso generacional, pero nuestra labor es cómo acercamos, contagiamos, apasionamos a las otras generaciones para que se acerquen al Evangelio. Y el desafío es que nosotros deberíamos estar conectados con estos tipos de conector. Imagínense que eso es una mano nuestra. Deberíamos estar conectados con una generación más joven y conectados con una generación mayor. Deberíamos estar así de integrados en nuestra iglesia, en la cual podamos acercar a los que vienen detrás, pero también aprendiendo de la experiencia de los que van por delante. Creo que así se imaginó Jesús su iglesia. Pone esta imagen del cuerpo, en que cada miembro, ¿no es cierto?, está concertado y obviamente está en un contexto de los dones, de las capacidades, pero también podemos pensar en este contexto de las intergeneraciones distintas. Pequeños actos harán una gran diferencia en otras generaciones. Y te quiero llevar a la dimensión práctica. ¿Cómo se vería esto, por ejemplo, en el trabajo con los niños? El desafío que tenemos con los niños. Y hay algunos pasajes que nos hablan. Y voy a tomar este pasaje que es bien conocido del Evangelio y a ver qué es lo que nos dice Jesús respecto a los niños. Y vamos a sacar algunos principios de ahí. Dice, entonces Jesús llamó a los niños y le dijo a sus discípulos. ¿Qué estaba pasando con los discípulos? ¿Se acuerdan? Estaba Jesús haciendo ministerio y de repente se empiezan a acercar los niños y aparecen los discípulos y dicen, ¿sabes qué? No se acerquen, no lo molesten. No se acerquen a Él está en cosas importantes. No molesten su gran trabajo. Pero Jesús rompe un paradigma social, cultural, y creo que rompería un paradigma muchas veces en cómo nosotros vivimos nuestra sociedad. En este separatismo, y Jesús dice y llama a los niños y dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Y de este pasaje, y no pretendo hacer un estudio profundo respecto al trabajo con niños, pero hay dos cosas que podemos rescatar de este pasaje muy simples para hacer. Primero, deja que se acerquen a Jesús. Deja que se acerquen a Jesús. Es decir, tú puedes influir en ellos. ¿Y qué cosas pueden ayudar tal vez? Podría ser, primero que nada, ser modelo del seguimiento a Jesús en tu propia vida. Podemos decir muchas cosas, pero la verdad, lo que los niños observen de nuestra vida, eso es lo que van a seguir. Por lo tanto, nuestra atención, más allá del contenido, que es importante, pero más allá del contenido, es cómo está nuestro corazón en el seguimiento a Cristo. Eso es algo que no podemos ser artificiales, sino que surge justamente de ser transparentes. Primero que nada, ser modelo. ¿Se acuerda cuando Jesús está conversando con los fariseos y les dice a los demás, y les dice, mira, sean como los fariseos, sigan lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan,
pero no hagan lo que ellos hacen. No queremos ser como estos fariseos. Queremos que primero que nada las generaciones que van detrás de nosotros puedan ver en nosotros un modelo de cómo seguir a Jesús. Modelar la lectura bíblica, algo sencillo. Algo, ¿no es cierto?, en lo cual lee la Biblia con ellos. Nosotros ya hemos dado, ¿no es cierto?, algunas opciones de Biblia que son amigables para los niños. Lee la Biblia con ellos, que te vean ver la Biblia a ti también. Compartir versículos, sacar, ¿no es cierto?, un pan de vida. Los conocen, ¿no es cierto?, estos pequeños textos. Compartirlo quizás al desayuno. Sé que es súper rápido la vida chilena en la mañana, pero oye, un pancito de vida, sácalo. Meditemos en esto durante el día, transmítelo con tus hijos. El acercamiento a la palabra. Una cosa práctica, no hablar mal de otros cristianos, ojalá nunca, pero no frente de ellos o de otras personas. Si ellos nos ven, ¿no es cierto?, cómo nos relacionamos nosotros en relación a las otras personas, eso también va a modelarlo. Puedes ayudar en oración, orando por los más jóvenes, por los niños, a través del servicio. Hay muchas instancias en las cuales puedes servir aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia también, dando dinero, ¿no es cierto?, para el avance, ¿no es cierto?, de estos ministerios también es una forma de ayudar. Y también el ser como ellos. En esto hay un gran desafío que daría para un tema en sí, pero que es vivir una fe honesta. Si tú ves a un niño, ¿no es cierto?, lo que menos tiene el niño es ser como alguien artificial, como alguien plástico en su relacionamiento con Dios. Piden cosas muy concretas, son muy sencillos en su relación con Dios. El problema es que nosotros nos vamos como plastificando a medida que vamos creciendo. Vivir una fe honesta es también ser como los niños. Y también le puedes modelar a ellos. No solamente contar las cosas buenas que te pasan, sino que también las luchas que estás teniendo. Quizás pedirle oración cuando estás pasando por alguna situación difícil, obviamente dando detalles según a su edad, pero no solamente mostrar un modelo de cristianismo que es el que se las sabe todas, sino que una fe honesta. ¿Cuáles son tus batallas? ¿Cuáles son tus luchas? Cuando estás pasando tiempos difíciles como familia, involucrar a los niños también en esta oración. Cuando un compañero, ¿no es cierto?, de su colegio le pasa algo, acompañarlo en esta fe honesta. Y también otra cosa muy sencilla en ser como ellos. Aprende de su idioma, aprende de su lenguaje. Me encanta esta definición del amor, que es interesarse por el mundo del otro. Amar es interesarse por el mundo del otro. Interésate en el mundo de ellos. Aunque tal vez va a significar, no sé, mamarte 2 horas de una película que no te interesa y de, qué sé yo, y de monitos animados o caricaturas o lo que sea, ¿no es cierto? O quizás va a ser sentarte a ver Peppa Pig y no sé qué es lo que están viendo ahora tus hijos. Lenguaje, sé como ellos. Aprende su lenguaje, interésate. ¿Qué juegos les gustan? Relaciónate y crea puentes con esta generación. Vamos con los jóvenes. Los jóvenes, mira este pasaje en Eclesiastés, mira qué interesante. Dice, disfruta, joven, en tu adolescencia y sé feliz en tus días de juventud. Y aquí hay un versículo que sé que a los papás quizás les va a gustar mucho. Sigue los sentimientos de tu corazón y lo que es atractivo a tus ojos. Pero aquí va a venir un pasaje que quizás no le va a gustar mucho a los adolescentes. Pero debes saber que por todo esto Dios te pedirá cuentas. Aleja las penas de tu corazón y aparta el sufrimiento de tu cuerpo, porque efímera es la juventud. Esto es como que me recuerda una canción de la Celia Cruz o de Diego Torres, algo, ¿no es cierto? Así como, aleja las penas de tu corazón. Un llamado a la juventud a disfrutar la vida. Y ese es el primer punto de algo práctico que podemos hacer. Anímales a que disfruten de la vida. Desde la perspectiva de la verdadera libertad que solamente el Evangelio nos puede dar. Modélalo, pero enséñalo. Anímales. ¿Sabes qué? Uno pudiera decir, pero si todos los jóvenes disfrutan de la vida. En mi experiencia con trabajo con jóvenes, puedo decirte que mucho de lo que observo en los adolescentes y jóvenes son jóvenes dormidos. Son jóvenes que solamente están como enchufados literalmente, ¿no es cierto?, a su tablet, a su iPad, a redes sociales, a otras cosas, a ideologías, a otras cosas, pero no logran conectarse con el verdadero sentido de la libertad y de la vida
que solamente se puede encontrar, suena paradójico, pero solamente se puede encontrar bajo la cruz de Cristo. ¿Cómo guiamos a las nuevas generaciones a que encuentren la felicidad de lo que significa ser perdonados completamente a través del Evangelio de Jesús? Y que puedan vivir una vida expresada en libertad, expresada en libertad. ¿Sabes qué otra forma de animarles a que disfruten de la vida? No los condenes por sus errores. El juicio creo que es el fruto de una mala memoria. Acuérdate cuando tú eras joven. Acuérdate cuando tú eras adolescente. ¿Sabías todas? No. Todos cometimos muchos errores. A veces nos pasa que tenemos mala memoria y somos rápidos para juzgar. No los juzgues, no los sobrecargues más, ¿no es cierto?, respecto a sus errores. Dale espacio también para su crecimiento, en lo que eso significa. Estilos de ropa, fuerte, ¿no es cierto? Formas de peinarse, música, etc. También diálogo a veces que están teniendo en la adolescencia, en lo cual van a contradecirte. Esta crisis de fe, ¿no es cierto?, que van a tener y que van a cuestionar muchas de las cosas que estaban, es saludable que lo tengan si es que tú mantienes una relación abierta también con ellos. Dale espacio. En nuestra iglesia, demos espacio. Demos espacio para que también los adolescentes, los jóvenes, puedan equivocarse. Para que hagan ruido a veces que no son, ¿no es cierto?, del lugar. Que no cumplan con todo el parámetro que nosotros hemos trazado, lo que debe ser un adulto responsable. No son adultos todavía, están en proceso. Ayudémosles, seamos estructuras, puentes con ellos, para que se puedan acercar al Señor. Y en el momento que pasen, ¿no es cierto?, que en algún momento esperamos que pasen, ¿no es cierto?, esta adolescencia, se puedan encontrar con personas que supieron amarles en su momento de la vida y supieron acogerles. Por eso, desafiarlos también a que amen y obedezcan a Dios. Ora por ellos. Hay un momento que se produce, ¿no es cierto?, un rompimiento. Nosotros ya estamos viendo que nos vamos acercando a eso de la adolescencia y cada vez soy más respetuoso de los papás de adolescentes, ¿ya? Antes me sentía muy experto, ahora creo que si me invitaran a hablar, a dar un taller a papás adolescentes, no sé si lo aceptaría, ya, porque hay que pasar por eso para también saber qué es lo que significa. Pero se produce un rompimiento de comunicación, los que tienen hijos adolescentes lo saben, y que es normal que haya una separación con los papás, pero es un muy buen momento para orar por ellos. Abuelos, es un muy buen momento para orar por tus nietos adolescentes, por tus vecinos adolescentes. Es un muy buen momento para orar por ellos. Quizás no te van a escuchar, pero Dios sí te escucha. Y sí puede acoger esa oración. Sírveles de maneras prácticas en la iglesia, fuera de la iglesia. Y conviértete en una estructura de credibilidad. Es decir, alguien que vive la fe de tal manera que no le impone, sino que sabe crear una conexión con las otras personas, simplemente de la manera que vive. Sea una estructura de credibilidad para la vida de jóvenes y de adolescentes. Y vamos a la tercera edad. Y aquí le pedí consejo al obispo de la tercera edad, Pastor Jorge, que nos va a comentar algunas cosas del trabajo, ¿no es cierto?, con ellos. Así que, video, por favor, y luces. Chile está viviendo un incremento importante en la población de adultos mayores. Esto está implicando un desafío para la misión de nuestra Iglesia Encuentro con Cristo. Hay muchos adultos mayores que están activos y que tienen muchas ganas de hacer cosas. Y se abren entonces una enorme gama de desafíos. ¿Qué oportunidades tenemos? Gracias a Dios, desde hace varios años en nuestra iglesia existe el grupo Años Dorados, un grupo que fue creado por iniciativa del pastor Manuel Gatica y su esposa Liliana Dolatz. Ese grupo continúa y es autogestionado por liderazgo constituido por adultos mayores. Ellos realizan muchas actividades, aparte de reunirse. La idea también es acompañar a quienes tienen dificultad de venir a la iglesia y proyectan la iglesia en este contexto. Hoy día nuestra iglesia puede ofrecer relaciones. El grupo de Años Dorados ofrece eso, un espacio para relacionarnos. Pero creo que también la iglesia hoy día se ve con este enorme desafío de ofrecer relaciones, de ofrecer una familia. Creo que ahí se nos abre una oportunidad enorme. Cómo nuestra iglesia incorpora a adultos mayores y cómo los adultos mayores, que son parte de nuestra iglesia,
invitan a sus pares no para ser parte necesariamente de un grupo de adultos mayores, sino adultos mayores que van a formar parte de una familia que es la iglesia. Creo que el desafío de nuestra iglesia es ser una familia para todos. Y bueno, me enfoco en esta oportunidad en los adultos mayores. ¿Usted ha venido alguna vez el día jueves, que es cuando se reúnen los años dorados? Oiga, el carrete aquí empieza pero tempranito. Llegan a armar el almuerzo, comen juntos, ¿no es cierto? Preparan, luego tienen un estudio bíblico. Realmente muy, muy lindo lo que se observa ahí con las personas de tercera edad. Y hay un par de pasajes que nos guían en esto, algunos desafíos. Mira 1 Timoteo 5:1 lo que dice. Nunca, son consejos que Pablo le está dando a Timoteo, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. En la familia, en la iglesia, en el lugar donde trabajamos. ¿Sabes que es triste ver cómo con este mal entendimiento de lo que es la horizontalidad y muchas veces de la democracia, hemos pensado de que eso significa que le puedo faltar el respeto a las otras personas? No hay nada más alejado de eso. La conexión y el respeto con personas de la tercera edad, cómo los respetamos, ¿no es cierto?, en su proceso. 1 Timoteo 5:3, atiende a toda viuda que no tenga nadie que la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso en tu propia vida, ¿no es cierto? En el acercamiento, en el cuidado, ¿no es cierto?, de tus padres, de tus abuelos. Job 12:12. La sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores. Este es un buen eslogan para la polera de los años dorados, ¿no es cierto? La sabiduría pertenece a los ancianos. Interesante, dos cosas que podemos hacer con ellos. Cuídalos y respétalos. Cuídalos y respétalos. Primero que nada, piensa en ellos. Muchas veces porque es una generación que es un poco más silenciosa en todos los sentidos, se nos olvida que están ahí presentes. Pensar en ellos, estar conscientes, ¿no es cierto? Estar conscientes de que están. Pensar. Conversarles. Había un taller, ¿no es cierto?, en la semana pasada que se hablaba de el gran impacto que puede tener la conversación en la salud mental de la tercera edad. Hablar, conversar, crear espacios, invítalos, anda a su casa, cuéntales cosas que te están pasando. Algo práctico que yo sigo, tal vez dígame enchapado a la antigua, pero creo que debemos seguir dándole asiento a las personas mayores en el metro, en el Transantiago y en los otros lugares. Es una muestra de respeto, joven, no te hagas el leso, no te hagas el dormido, adulto tampoco te hagas el leso y el dormido. Observa, casi entra al metro buscando a quien pudieras ayudar. Es un cambio, son pequeños cambios que podemos hacer en nuestra sociedad. Y la pregunta, por ejemplo, para la iglesia, ¿cómo están nuestras instalaciones para las personas de la tercera edad? Eso significa pensar. No sé si usted sabe, pero para la regularización del edificio al lado, vamos a tener que tener un ascensor. Y ese ascensor, claro, nos exige la ley, nos exige la municipalidad, pero también si queremos llegar y estamos viendo esta proyección respecto a nuestra sociedad que está envejeciendo, tenemos que crear accesos facilitados para las personas de tercera edad. Va a ser un proyecto caro, pero tenemos que también avanzar y pensar en eso. Aprende de ellos y de ellas, escucha sus historias. ¿Sabes que una vez en un almuerzo aquí en los años dorados me senté a conversar con el hermano Robinson? Oiga, qué historias más emocionantes de la vida en el Evangelio que tiene el hermano Robinson. Pregúntele. Más historias que Julito Martínez, pero increíble, desafiante. Conversando con la hermana Liliana, ¿no es cierto?, con Georgina, con otras personas. ¿Qué sabiduría hay de las historias y de la experiencia? Ahí hay. A veces estamos buscando respuestas en otros lados. Lo tenemos también en las personas mayores que están cerca nuestro. Y no menosprecie sus comentarios solamente por ser de otra generación. Saca la forma, porque a veces la forma es complicada, ¿no es cierto? Pero aprende de ellos. ¿Qué es lo que te quieren decir? Hay un mensaje de cariño, de conocimiento. Y bueno, y usted dirá, dentro de toda esta conversación, ¿qué pasa con los adultos? ¿Dónde están los adultos? Porque tal vez tú dices, no, yo no pertenezco a ninguno de estos grupos. Bueno, primero hay ciertas edades, ¿no es cierto?, que ya deberías sentirte perteneciente a estos grupos.
Y quizás todos decimos somos adultos. Es interesante porque en la Biblia la categoría de adultos se nos da a un concepto de madurez espiritual, no necesariamente etario. Y hay algunas cosas en Hebreos 5:12. ¿Cómo sabemos de que alguien ya es adulto? En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Aquí una exhortación. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. 4 características que tienen los adultos que vemos en este pasaje. Primero, que enseña a otros. Si queremos ser adultos en la mirada del Evangelio, que podamos influenciar también en las otras generaciones, debemos empezar a pensar, ¿a quién le estoy enseñando? Y esto no se trata de tener una clase, una pizarra, que tenemos un curso que haga acá en la iglesia. ¿A quién le estás enseñando en el día a día, haciendo una diferencia en el lugar donde estás? ¿A quién le estás enseñando los pasos del Evangelio? 2, consume alimentos sólidos, es decir, la palabra de Dios que es nuestro alimento. ¿Cómo estás en ese tipo de alimentación, en el crecimiento? 3, ¿sabes diferenciar entre el bien y el mal? ¿Sabes que a veces uno conversa con personas que se supone que ya deberían ser adultos y están ahí como entre Tongoy y los vilos, ¿no es cierto?, respecto al bien y el mal, de cómo vivir? Somos adultos. Pongámonos los pantalones largos, ¿no es cierto?, respecto a esto. Decir, ¿sabes qué? Sigo al Señor con convicción y creo que su verdad es para mi vida. Y 4, tiene discernimiento espiritual. Y me encanta esto porque es el equilibrio, ¿no es cierto?, en estar fundamentado en la palabra y empoderado en el Espíritu Santo. Es decir, un relacionamiento, tener discernimiento, saber, ¿no es cierto?, qué es lo bueno, lo malo, lo que Dios está haciendo en medio de nuestra generación, en medio de nuestra iglesia. Y esto solamente se hace en conexión con el Espíritu Santo. Y bueno, habiendo mirado todas estas generaciones, te quiero invitar ahora a que tengamos una aplicación práctica. Quiero invitar a Tana y Cristi, que nos van a hablar donde no han hablado nada durante la mañana, ¿no es cierto? Ellas ahora nos van a hacer una aplicación práctica en relación a los jóvenes y los niños. Queremos contarles un poco acerca de Orange, que son estos programas que usamos con los niños, y contarles un poco que no es solo lo que hacemos el domingo en las clases. No es solo un currículum que nos dice qué enseñar cada domingo, sino que va mucho más allá de eso. Y el planteamiento que tienen ellos es que la casa y la iglesia son dos influencias muy poderosas que quieren un mejor futuro para los niños y para los jóvenes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando combinamos estas dos influencias? Logramos un impacto mucho mayor. Y ellos tienen una serie de principios para padres y para la iglesia en general, y uno de estos principios se llama amplía el círculo, y es de lo que le queremos hablar hoy día. Y amplía el círculo se trata de que cada niño nace en una familia, tiene un papá y una mamá, pero pronto el papá y la mamá y luego el niño se dan cuenta de que ellos no son suficientes para el niño. Supongo que acá todos los papás se acordarán de ese momento en que se dieron cuenta que tenían una guagua, que esa guagua estaba ahí para quedarse y que no tenían idea qué hacer con esta guagua. ¿Y qué es lo que hacen? Llaman a la mamá. Llaman a la suegra, llaman a la tía, llaman a la amiga, y uno se dando cuenta que uno no es suficiente para este niño, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se trata este concepto de amplía el círculo? Que tú como mamá, que tú como papá no eres suficiente y necesitas incluir a otras personas en el círculo de tu hijo. Cuando los niños son pequeños, la verdad es que no necesitan demasiadas personas en el círculo, a los niños les basta con la mamá, con el papá, y naturalmente, especialmente acá en Chile, tenemos a la familia, ¿cierto?, que nos ayuda, siempre está la abuelita, la tía, que están ahí para lo que necesitan y están ahí para los niños. Pero a medida que los niños crecen, la verdad es que, bueno, de partida ya no quieren que la mamá y el papá estén muy metidos en su círculo, ¿cierto? Quieren a otras personas, y aunque no lo queramos, estos niños van a ir ampliando su círculo de personas que los influyen. Ahora, nos tenemos que cuestionar como papás, ¿queremos que estas personas sean cualquier persona? ¿O queremos que las personas que están en el círculo de estos niños sean personas en las que nosotros confiamos? Y acá hay una frase que me encantó, dice, debes incluir en el círculo esas relaciones claves antes que tu hijo las necesite
para que estén ahí cuando las necesite. Porque la pregunta no es si las va a necesitar o no, las va a necesitar. Pero ¿cuándo las vas a incluir en el círculo de tus hijos? Entonces vamos con algunos desafíos prácticos y el primero es para todos los papás y mamás que están acá que tienen niños o jóvenes. Primero, busca relaciones estratégicas. Ya tenemos claro que nosotros no vamos a ser suficientes para nuestros hijos, por lo tanto, piensa en personas que te gustaría que estuvieran en el círculo de tu hijo. Conoce e invita a estas personas. Conoce a estas personas, ve qué piensan, ve cómo tienen una relación con el Señor, ve cuáles son sus intereses, invítalos a ser parte de la vida de ustedes como familia. Y finalmente, intenciona tiempo para que tus hijos pasen con estas personas. Puedes invitarlos a tu casa, puedes decirle, oye, ¿te tinca sacar a mi hijo al cine? Ahora, obviamente, papás, tengan cuidado, estas son personas en las que confiamos y en las que tú ya has conocido. Ahora ustedes pensarán, yo no tengo hijos chicos, así que me salvé de esta. Esto de ampliar el círculo no es para mí, yo todavía no tengo hijos o mi hijo ya es tan grande, pero no. Y acá tenemos un desafío para el resto de ustedes como iglesia. ¿Con quién te quieres conectar tú? ¿Con quién sientes tú que sí podría ser parte del círculo de ese niño, de ese joven e influenciar su vida? Cosas que puedes hacer tú. Muestra interés por otras generaciones. Y eso no significa que hoy tengas que ir a inscribirte a hacer clases en Megapixel o que tengas que ir y decirle a la Cristi, quiero ser parte de tu ministerio. Quizás no es tu llamado, quizás no son tus dones, pero sí muestra interés por otras generaciones. Ten un corazón dispuesto. Dile, Señor, aquí estoy. Úsame para lo que tú quieras. Y finalmente, si tú ya ves a un niño, ves a un joven y dices, sí, yo tengo una conexión con él, yo quiero relacionarme con él, quiero ser parte de su círculo, conéctate con los padres de ese niño o de ese joven. Son los padres quienes deciden si es que quieren que estés en su círculo o no. Y si a ustedes se les olvida todo lo que les dijimos, sería un poco triste, ojalá no, pero les hicimos una hojita que pueden sacar después al final, que es como un poco recordatorio de lo que conversamos y con algunas tips, ideas. Hay uno que es la guía para padres y uno que es la guía para iglesias. Hay un par de cosas distintas, ahí ustedes lo pueden leer. Les proponemos cosas, primero, oren por esto. Yo sé que Dios tiene en su corazón a todas las personas de las distintas generaciones y Él es el primero que quiere conectarnos porque Él es un Dios de relación. Así que Él les puede mostrar quizás por ahí un niño, un adolescente, un abuelito, no sé, que a ustedes les dé una inquietud como, pucha, algo aquí quizás yo podría hacer. En el caso de los papás, otra vez, busquen estas relaciones, conversen. Aquí quizás en el pasillo sale un interés en común con no sé, un joven que le gusta la pelota. Oye, vamos a jugar una vez a la pelota y vamos y vemos qué pasa, pero ábranse a conversar con las personas, a saber qué les gusta, a generar por ahí relaciones. Invítenlos quizás a comer. A los jóvenes les encanta comer, así que si ustedes los invitan, ya, se los ganaron. Y también abren la posibilidad de ustedes ser el ejemplo para otros. Y lo mismo para las personas de la iglesia, estén atentos. Oye, yo les decía, apréndanse los nombres de algunos niños y cuando los vean el domingo, salúdenlos. Mírenlos a los ojos y díganle hola. Eso ya les demuestra, tú eres un ser humano también y mi conversación no es aquí, también está acá. Ese es un simple paso. Y quizás después si hay otro tipo de relación que ustedes pueden tener, eso de todas maneras va a partir por iniciativa de los padres. Pero ustedes pueden estar dispuestos a que eso suceda. Así que después al final pueden sacar la hojita, la leen con cuidado y en oración estemos atentos y construyamos una iglesia interrelacional, intergeneracional y no solamente que estemos cada uno con su grupito porque es muy bacán. Y así que los desafíos que se lleven una hojita, cada uno para su grupo y vuelve la ley, creo. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristitana. Amplía tu círculo de influencia. Lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Esta imagen del tren, de conectados con otras generaciones. Y solamente repetir este concepto de que pequeños actos harán una gran diferencia con otras generaciones. Y termino con esto. Quiero invitar a los músicos que mientras pasen adelante. Lo que tengo aquí es un scotch. ¿Ya? Tal vez muchos conocen lo que es un scotch. ¿Por qué tengo este scotch?
Hace algunos años atrás ya falleció mi abuelita de parte paterna, abuelita Ana, y recuerdo que cuando cualquier cosa se echaba a perder en la casa, de cualquier tipo, ella lo arreglaba con scotch. Y cualquier enfermedad que aparecía algún miembro de la familia, ella la solucionaba con mentolatum. Y es divertido porque este scotch tiene una historia, porque llegaron a la casa cajas y cajas de scotch que por ahí a mi papá le habían dado un trabajo de eliminar estos scotch porque habían sido sobre fábrica o habían salido con defecto, ya no me acuerdo qué era, pero yo toda la niñez nunca faltó scotch en mi casa. Y por eso cualquier cosa, a mí se me echaba a perder un auto y mi abuelita iba y le ponía unas vueltas de scotch, ¿no es cierto? Se quebraba el brazo y ponía scotch y después mentolatum y con eso nos mejoramos de manera milagrosa. Y entonces cuando fue el funeral de mi abuelita, a mí me tocó el privilegio de dar el sermón ese día y lo basé en el libro de Éxodo 4:2, que es lo que le dice Dios a Moisés cuando está conversando y que Moisés no quiere ir a liberar a los judíos. Y el pasaje es, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y después uno de mis primos, tengo como 20 primos, ellos hicieron este recuerdo, que es un scotch con una hojita, y lo tengo ahí en un lugar muy especial en mi casa. Y la verdad que esto me recuerda, y ¿por qué lo quería compartir con ustedes? Mi abuelita era una mujer súper sencilla, súper callada, de muy bajo perfil, no tuvo la posibilidad de estudiar mucho. Ella tuvo 7 hijos, quedó viuda bastante joven, pero ella era una mujer de oración. Y fue muy lindo que cuando ella falleció después encontramos su libro de oración, donde llevaba los apuntes, que oraba por los nietos y que oraba por los hijos. Ella no tenía mucho, tenía scotch y tenía mentolatum, y tenía un corazón de querer ayudar a las otras generaciones. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu scotch y cuál es tu mentolatum? ¿Cuál es esa cosa que tienes en la mano que puede marcar una diferencia en otra generación? Tal vez tiempo, tal vez una conversación, tal vez una historia, tal vez vincularte con los adolescentes o relacionarte con las personas mayores. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? No tiene que ser algo tan elaborado, no tiene que ser una política nacional. Tal vez sí, tal vez eso es lo que tienes en tu mano, pero quizás es algo muy sencillo. Así que te quiero invitar que hoy te lleves este desafío. Las hojitas de ampliar tu círculo están ahí al final, si quieres asumirlo como familia. Pero te quiero invitar a que podamos realmente estar enfocados en cómo somos una iglesia que marca una diferencia en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Señor, yo te quiero pedir de que tu Espíritu Santo nos desafíe hoy. Hay tanto por hacer, hay tantas generaciones, niños que sufren. Lo hemos visto en todo lo que ha pasado con el Sename en este último tiempo, Señor. La juventud, Señor, que está influenciada por ideologías que solamente los esclavizan más que liberarlos, Señor. Padre, tercera edad, muchos abandonados y adultos que siguen siendo adolescentes y que no quieren tomar su rol de responsabilidad. Señor, ayúdanos a ser esa generación que marchará por la tierra, Señor. Digámosle al Señor.